Nosotros desde España no podemos ignorar lo que es la amenaza, y yo no le voy a llamar reto ni le voy a llamar ninguno otro de las expresiones al uso. Yo creo que es una amenaza y francamente el ultimátum del 17 de diciembre es una amenaza del este, una amenaza rusa. Y el reto de la Unión Europea es que no contamos porque nuestros Estados miembros no quieren que contemos. Y las desventuras de nuestro alto representante en Moscú precisamente solo son paradigma de esa situación. Lavrov no le hace lo que le hizo al alto representante ni al ministro francés ni al ministro alemán, por solo citar los dos más conocidos. O los europeos nos ponemos de acuerdo sobre qué hacer en la proyección exterior, o no tenemos seguridad, no tenemos defensa, ni desde luego ni en términos de Unión Europea, ni tampoco en términos de OTAN. En una época de creciente rivalidad entre grandes potencias, Europa depende todavía más de Estados Unidos de lo que ocurría al final de la Guerra Fría. Y uno de los resultados es que somos casi unos meros espectadores pasivos en esta crisis de Ucrania. Aquí ha habido un gran error por parte nuestra, por parte de la OTAN. Y ese gran error se produjo en la cumbre de Bucarest de 2008, cuando invitamos a Ucrania y a Georgia a unirse a la OTAN, a pesar de que realmente no era una oferta seria. Es decir, muchos de los estados de la OTAN no tenían previsto esa adhesión como algo realmente factible. Creo que también esta crisis debe servir para que los europeos y los norteamericanos reconozcamos los errores que hemos cometido, y debe servir también, y quiero ser optimista al respecto, debe servir también para intentar negociar una nueva arquitectura de seguridad en Europa. Obviamente que sea aceptable para los ucranianos, pero que tenga también en cuenta los intereses rusos. Si no tenemos percepción de amenaza, no podemos tener estrategia común. Si no tenemos percepción de amenaza, no somos una alianza. Porque digamos lo que digamos desde la perspectiva del derecho internacional, sencillamente el tratado es lo de menos, lo demás es el concepto de alianza. Y no hay alianza sin enemigo. Podemos decir que desde el texto, desde la escritura, que esto es una alianza pro. No es verdad. Todas las alianzas son contra, porque lo que une es el miedo. Y en estos momentos no tenemos percepción común, y eso es el gran tema del que debemos preocuparnos. No creo que lo ocurrido recientemente, Irak, el desastre de Afganistán, suponga el fin de Estados Unidos como una potencia hegemónica, como una potencia de absoluta referencia. Si tenemos en cuenta que la Alianza Atlántica salió primero y sobre todo para vincular a los Estados Unidos con la seguridad europea, podemos concluir sin ninguna duda que el futuro va a ser considerablemente distinto de lo que hemos conocido en las pasadas décadas. Hay otros elementos más característicos de política exterior, el cansancio de las élites norteamericanas con los europeos. Veré un poquito más adelante con detalle estos temas, que en estos elementos hace que ni por interés ni por solidaridad los norteamericanos estén ahora muy en favor de potenciar la Alianza Atlántica. Vamos a ver qué ocurre con la Alianza en los próximos años. Puede sobrevivir, no me cabe la menor duda, pero hay riesgos importantes de que deje de ser importante, deje de ser relevante, o incluso que en un tiempo relativamente breve la alianza sencillamente llegue a su fin. Confundimos ya sistemáticamente la alianza con la OTAN. La OTAN es un instrumento, es un lugar lleno de funcionarios que entran por las mañanas, se van por la tarde, y mientras la OTAN tenga presupuestos, la OTAN no va a tener ninguna crisis. Y muchos de los análisis que estamos leyendo, y los que se dedican como yo a estos temas, llevamos una racha bastante pesada leyendo papers que básicamente dicen lo mismo sobre el futuro, prestan mucha atención a la parte operativa, al instrumento. Yo creo que, bien al contrario, convendría que nos fijáramos un poquito más en la alianza. La alianza es confianza.
Y es lo que realmente hoy está en crisis. La democracia dentro de la Alianza Atlántica no está garantizada. Es más, está sufriendo un gravísimo deterioro. Pensar que Turquía es una democracia nos plantea algunas dudas, pero sobre todo es que fuerzas no democráticas se están haciendo fuerte en un buen número de países. Es evidente que la única reflexión que yo voy a tratar de introducir es algo como el horizonte del conflicto. En primer lugar, de su gravedad. A nadie se le escapa la gravedad del momento. Y también, como segunda reflexión, es que en buena medida esto surge de la decadencia de Occidente. Esto surge de unos Estados Unidos confusos, una sociedad muy dividida, y de una Unión Europea que, lejos de ser una Unión Europea, son multiplicidad de Europas distintas. La única estrategia importante que yo creo que tendríamos que entre todos favorecer es esconder nuestra debilidad, para luego rectificar, para luego unir, sumar en la rectificación. Pero ahora, de momento, lo más importante es esconder una cierta decadencia, una debilidad, una división. Me parece que esa es mi única aportación. Ese es el horizonte del conflicto, y el conflicto no va a durar una semana ni 2 semanas. Yo creo que vamos a tener un tiempo largo, probablemente, en el que tenemos que hacer frente a esta situación. Tenemos que recordar que Afganistán en este momento es, desde el punto de vista de lo que es la concepción global de lo que es el Occidente, un agujero negro. Es un sitio abandonado. Un sitio abandonado que seguramente será ocupado fundamentalmente por Irán, fundamentalmente también por Rusia, y consiguientemente también creando un doble agujero negro desde el punto de vista social. Ya estamos viendo que en este momento Afganistán está en un declive económico realmente brutal, en donde hay toda una serie de razones humanitarias preocupantes para contemplar la evolución del país después de la salida, y al mismo tiempo también desde el punto de vista político. Es decir, en Afganistán lo que estamos viendo en este momento es que la situación en Ucrania ha producido un fervor neoatlantista claramente percibido por lo que estamos viendo desde el punto de vista de lo que es la respuesta, no únicamente de los Estados Unidos, sino de todos los miembros de la Alianza Atlántica con respecto a una situación que hay que recordarlo también, con independencia de cualquier otro tipo de valoración o de análisis que pudiéramos hacer, es una clarísima y brutal violación de los términos básicos del derecho internacional, tal como venimos conociendo al menos desde el tiempo en que se aprobó la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y todos los instrumentos consiguientes. La OTAN nunca ha lanzado ninguna acción bélica contra un tercero país. Y segundo, la OTAN ha supuesto un factor de disuasión y de contención para cualquier tipo de grave ataque a la seguridad internacional, que en el fondo en gran parte explica por qué desde 1945 no ha habido una tercera guerra mundial, no ha habido un enfrentamiento bélico generalizado. Y la disuasión se hace con, no digo yo que con la amenaza de la fuerza, pero sí con la existencia de la fuerza. La constancia que debe tener el potencial agresor de que si efectivamente hay agresión, se le responde y se está en situación de responder con los mismos medios. Eso y no otra cosa es la disuasión. Una situación complicada, una situación grave, ciertamente la más grave que ha conocido el continente europeo y posiblemente el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero es una situación a la cual hay que conceder un margen significativo de esperanza, fundamentalmente porque la OTAN, los valores que representa, los ideales que ha conseguido defender a lo largo de tantos años, siguen estando en pie. Yo creo que eso es lo que realmente importa y lo que seguirá importando y a lo que debemos dedicar todos nuestros esfuerzos en estos tiempos delicados e inciertos. Creo que tenemos que luchar contra el fatalismo, ¿no? Esta sensación, constante percepción de fracaso y flagelo, ¿no? Porque hacia nosotros, digamos, en clave euroatlántica, la percepción de declive se alimenta a sí misma, ¿no? Y este pesimismo se alimenta a sí mismo y esto, bueno, pues nos lleva directos al fracaso, ¿no? Pero sobre todo, y también igualmente importante, a los que podemos considerar adversarios estratégicos les incentiva. Es un elemento que refuerza su confianza
y lo estamos viendo constantemente. Lo que estamos viendo estos días en Ucrania no tiene una relación directa, evidentemente, con Afganistán, pero sí que se explica en parte por la percepción que hay en Moscú, que llevan desde el verano percibiendo que Estados Unidos percibiendo dos cosas. Una, que Estados Unidos está en declive y que está débil, porque está débil internamente, como ya han descrito muy bien Florentino Portero, Charles, el embajador Rupert, todos, por su propia polarización, ¿no? Y la gran fractura que hay dentro de Estados Unidos. Y también porque todos sabemos, bueno, pues que hay un elemento que es que todo lo que no sea el teatro del Indo-Pacífico y China le resulta secundario. Y esto es un incentivo. Esto evidentemente explica o es parte también de la cuestión alrededor de Ucrania estos días, ¿no? Es importante entender que el debate real no es en este momento entre, yo creo, no es entre defensa europea y defensa OTAN, es entre tener defensa y no tenerla. Y yo creo que esto deberíamos, a la hora de tener los debates, tenerlo claro que el debate está planteado en esos términos. Cuando se plantea este debate, particularmente en el caso de España, es que la alianza no es de nuestro interés, ¿no? Hay una parte de la opinión pública que digamos, ve el asunto desde esa perspectiva, ¿no? Pues hay que tener en cuenta, o muy claro, que, bueno, se mantenga o no la alianza, habrá que gastar más en defensa. Si la alianza, si la OTAN desapareciera, habría que hacer mucho más gasto en defensa, probablemente. O sea que quienes lo hacen con tanto entusiasmo deberían de plantearse que eso entrañaría, probablemente, vamos, con seguridad, tener que gastar más en defensa. Rusia es el Estado europeo que más gasta en defensa. Gasta más que el Reino Unido, gasta más que Francia, gasta más que Alemania. Y no solo eso, sino que además tiene la voluntad política, como vemos, y la capacidad para emplearlo. O sea, no solo lo tiene ahí el gasto contable en los libros del Ministerio de Hacienda, sino que además es un instrumento con el que cuenta para proyectar poder y hacer política. O sea que yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta.